Bien, entonces vamos a darle continuidad al curso de nivelación de microeconomía. Como ya les he comentado, este curso de microeconomía se basa en revisar y sobre todo que ustedes adquieran el lenguaje y los conceptos formales sobre los que se fundamenta el análisis microeconómico o la teoría microeconómica. Estos dos libros que yo les estoy presentando acá, según el enfoque del profesor que más adelante les dé microeconomía, viene siendo la Biblia, vamos a decirlo así. Estos dos, ya bien sea este, que es el libro Mascolel, o el de Varian, Análisis Microeconómico. Es un poco más avanzado en relación al de microeconomía intermedia, ya sea de Nicholson o ya sea del mismo Varian, o el PINDIC, que se revisa por lo general en cursos de pregrado. En este caso, por facilidad y comodidad, yo voy a hacer referencia, repito, no voy a entrar mucho en profundidad en estos libros porque estos libros son propiamente de los cursos avanzados de micro, pero sí voy a intentar ir haciendo referencia de los conceptos que ya se conocen de pregrado y para aquellos estudiantes, bueno, que están incorporándose al estudio formal de la teoría económica, se los presento pues de una manera también básica o de una manera bastante intuitiva, entendible, y a partir de allí poder llegar a la resolución de un problema de optimización y eso en las siguientes clases será lo que abordaremos, es decir, hacer el procedimiento matemático, abrir, como se llama normalmente, ¿no? Abrir el cálculo. Pero más importante que eso, a mi modo de verlo, es que se comprendan los conceptos microeconómicos, los fundamentos que están ahí. Eh, entonces, bueno, yo voy a seguir el libro de Varian, primero porque está en castellano y segundo porque es un poco más intuitivo que el Mascolel, que es más teórico, utiliza más definiciones matemáticas. Este también, pero bueno. Entonces, aquí normalmente el Varian siempre comienza con lo que tiene que ver con la parte de producción. Yo me voy a ir a la parte de el consumidor y luego sí abordaremos la parte de la producción. En el caso del libro de Varian, de Mascolel, perdón, directamente comienza con la teoría de las preferencias y el consumidor. En el caso del Varian, pues hay que irse hasta el capítulo 7, pero eso no tiene ningún tipo, no representa ningún tipo de problema. Eso no representa ningún tipo de problema. Entonces vamos para acá. eh, Aquí, maximización de la utilidad. Entonces, bueno, esta es la clase que vamos a abordar el día de hoy. ¿Ok? Bien, voy a acercar esto. Entonces, la maximización de la utilidad. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que entender acá es que, ¿qué es la utilidad? La utilidad es algo que en economía, a diferencia de lo que normalmente en contabilidad o ciencias contables o incluso en el argot popular se le llama a los beneficios económicos de alguna inversión o actividad comercial o empresarial, en este caso en economía, la utilidad hace referencia es al grado de satisfacción o grado de bienestar que le genera a una persona consumir aquello que desea y necesita para su desenvolvimiento en su vida, básicamente. Entonces, este capítulo comienza a examinar la conducta del consumidor. Lógicamente, esto parte de una psicología, donde la economía en este punto inicial asume algo muy simple, y es que cada individuo, cada agente particular, cada persona va a tratar de alcanzar lo más que pueda con los recursos que tenga de una manera individual. Entonces, comienza haciendo esa simplificación. De manera individual no quiere decir estrictamente que sea solo la persona, sino como unidad familiar, para luego estudiarlo desde un punto de vista económico más realista. Entonces, una familia típica que consume, ordena ese consumo en función de aquello que le gusta más y también en función de aquello que puede permitirse. Esas son las dos vertientes de esta psicología o de esta conducta. Entonces, a partir de allí, nosotros lo primero que vamos a analizar, fíjense, son dos partes.
lo que le gusta, lo que prefiere, o sea, aquello que más le satisface. Y por otra parte, aquello que se puede permitir, o sea, los recursos que le dan para alcanzar aquello que quiere. Nosotros vamos primero como en todo curso de micro, vamos a comenzar por lo que tiene que ver con la primera parte, que es de las preferencias. Normalmente, esto ya son cosas que se ven en los cursos intermedios de micro o básicos de micro, pero aquí se le da una definición más formal. Eh, entonces, esas preferencias del consumidor, consideremos el caso de un consumidor. Consideremos el caso de un consumidor que se encuentra ante varias cestas de consumo pertenecientes a un conjunto X, que es su conjunto de consumo. Entonces, toda la parte que ya hemos visto, matemática anterior, se va a venir a aplicar acá. Es decir, todo ese lenguaje formal lo podemos ver desde el punto de vista de lo que matemáticamente ya vimos. En este libro se supone normalmente que X es el hortante no negativo de R en K, donde ese R en K es el espacio de K dimensiones donde ese conjunto X conforma uno de los conjuntos posibles de consumo. Ese conjunto puede ser también dentro de consumos más específicos, lo cual ya abriría para cestas de consumo. Entonces, por ejemplo, pueden incluirse solamente cestas que al menos permitan al consumidor subsistir. Siempre suponemos que X es un conjunto cerrado y convexo. ¿Qué quiere decir que X sea un conjunto cerrado y convexo? Bueno, es un conjunto que todos los elementos interiores y también los que están en la frontera están dentro del conjunto y por otra parte o por otro lado, convexo implica que cualquier segmento de una cesta a otra está también dentro del conjunto. Es decir, la preferencia propiamente dicho está dentro del conjunto. No pueden haber saltos o segmentos que no estén dentro del conjunto. Suponemos que el consumidor tiene unas determinadas preferencias respecto a las cestas de consumo de ese conjunto X. Esto ya yo lo había hablado en la parte también matemática, cuando se escribe X. Esto aquí nosotros no lo vemos como mayor igual, sino como al menos tan preferible o al menos tan buena como aquella cesta. O sea, X es al menos tan buena o al menos tan preferible como la Y. Queremos que las preferencias se ordenen, para lo cual necesitamos suponer que satisface determinadas propiedades. Esas propiedades son tres básicas, que es que las preferencias tienen que ser completas. ¿Qué quiere decir que sean completas? Que cualquiera sean X y Y pertenecientes a ese conjunto, o bien X se prefiere a Y, o bien Y se prefiere a X, o ambos. Es decir, hay conocimiento de la preferencia. ¿Ok? No puede quedar en indecisión. La preferencia tiene que tener esa característica. Reflexiva, cualquiera que sea X perteneciente a ese conjunto X, X minúscula es un elemento. Entonces, todo elemento es al menos tan preferible como sí mismo. Esto es algo trivial. Transitivas, ¿qué quiere decir? Que cualquiera sean X, Y, Z pertenecientes al conjunto X, si X es al menos tan preferible a y Y es al menos tan preferible a Z, entonces X es al menos tan preferible a Z. Digamos en otros términos, X se prefiere a Y se prefiere a Z, luego por tanto X se prefiere a Z. Entonces, el primer supuesto dice simplemente que es posible comparar dos cestas cualesquiera. El segundo es trivial. Y el tercero es necesario para analizar la maximización, dado que si no fuera así, entonces no podría ordenarse de aquella manera de que alguno fuese el mejor de todos los posibles. Entonces, es cuestiones de lógica para poder que tenga sentido la teoría. Dada esa ordenación, que se describe como una preferencia débil, cuando es al menos tan preferible que, también se puede definir una que sea estrictamente preferible, donde no hay, digamos, o sea, la preferencia es marcadamente preferible, es decir, hay una de manera estricta, pues, diciendo simplemente que X se prefiere a Y, y ya.
significa que no se cumple que perdón, que Y es al menos tan buena como X. X estricto preferido Y quiere decir, bueno, lo que estoy diciendo. De la misma manera podemos definir el concepto de indiferencia. En el caso de la indiferencia es cuando una cesta se puede preferir independientemente de la otra, es decir, da igual una que la otra. A menudo resulta útil postular otros supuestos sobre las preferencias. Uno de ellos es la continuidad. Cualquiera que sea Y perteneciente a X, los conjuntos X en X preferible a Y o a tan menos tan bueno como y X en Y al menos tan bueno como X son conjuntos cerrados. Luego, por tanto, como son cerrados, estos que se describen acá, los estrictamente preferibles, son conjuntos abiertos. De ahí se sigue que hay continuidad en las preferencias. Este supuesto es necesario para excluir algunas conductas discontinuas. Esto con la finalidad de que luego la función que nosotros llevemos para describir el comportamiento pueda ser derivable y tenga una serie de características matemáticamente deseables que nos sean útiles a la hora de establecer alguna relación. ¿Ok? Entonces, se establece que si X a la Y es una secuencia de cestas de consumo, que son todas ellas al menos tan buenas como la Y, y si esta secuencia converge a una cesta X asterisco, es al menos tan buena como Y. La consecuencia más importante de la continuidad es la siguiente. Si Y se prefiere estrictamente a Z y si X es una cesta suficientemente cercana a Y, entonces esa X también debe preferirse estrictamente a Z. Este supuesto es simplemente una reformulación del supuesto de que el conjunto de cestas preferidas estrictamente es un conjunto abierto. Ok. Estos son consecuencias, digamos, de esa deseabilidad de que la función sea continua. En el análisis económico suele resultar útil resumir la conducta de un consumidor por medio de una función de utilidad, es decir, una función U tal que X pertenezca al espacio R, de modo que X sea estricto preferido a Y, si y solo si la función de utilidad de X es mayor a la utilidad que otorga Y. O sea, dicho de otra manera, X la prefiero a Y porque la satisfacción, la felicidad, la utilidad, en definitiva, que me aporta X, ahí sí, en términos ya no de ordenamiento, sino cuantificables, o sea, desde el punto de vista numérico, ese número, cualquiera que yo le asigne, tiene que ser mayor estricto a la utilidad que otorga Y. ¿Ok? Luego de ahí se sigue que X se prefiere a Y. Puede demostrarse que si la ordenación de las preferencias es completa, reflexiva, transitiva y continua, puede representarse por medio de una función de utilidad continua. Esto es importante porque si no, la teoría no tendría sentido. Estos son definiciones que precisamente este curso de nivelación es para darle formalidad a la teoría micro que ya pues muchos de ustedes han visto y algunos puede que estén viendo por primera vez. Más adelante demostraremos una versión más débil de la afirmación. Las funciones de utilidad suelen ser muy útiles para describir las preferencias, pero no debe dárseles una interpretación psicológica, sino apenas económica. ¿Ok? Eso es importante. Si bien las fuentes, las motivaciones de la preferencia son psicológicas, la función simplemente nos va a decir algo sobre la escogencia, sobre una vez que se escoge, una vez que se prefiere. Y como estudiante de la economía, como economista, como magíster en economía o técnicos en economía, apenas eso es lo que nosotros hasta ahí podemos explicar o llegar. Porque evidentemente el campo de la psicología obedece a otra ciencia y a otros órdenes de teorías y ideas. Esto lo dejo claro porque visto desde un punto de vista de la teoría económica y de lo que tiene que ver con el análisis de la economía, por ejemplo, de la escuela de pensamiento de la economía austríaca, por ejemplo, en la acción humana, eh, precisamente Ludwig von Mises establece que la economía y la psicología son ciencias hermanas que derivan de la praxeología,
Y esa praxeología es precisamente la ciencia que estudia la acción del ser humano, tanto individual como en sociedad, de la cual se desprende, por un lado, la psicología, que estudia o va a encargarse de todo lo que motiva al ser, y por otra parte, como ciencia hermana, así lo define la economía dentro de lo que tiene que ver con las consecuencias de las acciones que toma el ser una vez que sus motivaciones lo llevan a tomar acciones. Entonces, esas consecuencias son del tipo material. A partir de esas consecuencias, entonces, se genera o se deriva todo lo que es el estudio de la economía, dentro del cual, una vez que esta acción se lleva a cabo, en sociedad se ordena y ese ordenamiento, visto también desde este punto de vista epistemológico, ese ordenamiento está enmarcado dentro de lo que como normativa o como, vamos a llamarlo así, como marco de acuerdos se da en lo que es el estudio formal del derecho y las instituciones jurídicas y sucesivamente políticas. ¿Ok? Esto, digamos, para darle ese enfoque también a la economía. Dicho esto, entonces vuelvo acá. La única característica importante de la función de utilidad es su carácter ordinal. Si U de X representa unas determinadas preferencias al menos tan preferible a Y, f de R en R es una función monótona, f de U de X representará exactamente las mismas preferencias, ya que f de U de X es mayor o igual a f de U de Y si y solo si U de X es mayor a U de Y. Entonces, de tal modo como lo vengo diciendo, eh, la característica de monotonicidad implica que la forma que tome la función de utilidad no es tan importante como el ordenamiento de lo que ésta describe. Yo puedo tener una función de utilidad que le otorga valor, por ejemplo, a la utilidad de X 10 y a la utilidad de Y 5, o puedo tener que a esto le da una utilidad 100 y a esto le da una utilidad 50, y en definitiva, tome una forma u otra, lo que interesa es la parte ordinal, que estrictamente X es mayor que Y. ¿Ok? Bueno, también suelen ser útiles otros supuestos sobre las preferencias. Por ejemplo, monotonicidad débil. Si X es mayor o igual a Y, entonces X es al menos tan bueno como Y. La monotonicidad fuerte, por otra parte, implica que si X es mayor o igual a y X es diferente de Y, entonces X es estricto preferido a Y. El supuesto de la monotonicidad débil quiere decir de que una cesta que contenga como mínimo la misma cantidad de bienes que otra es como mínimo igual de buena que esta. Si el consumidor puede deshacerse sin incurrir en costos de los bienes que no desea, este supuesto es trivial. El supuesto de la monotonicidad fuerte quiere decir que una cesta que contenga como mínimo la misma cantidad de todos los bienes que otra y más de alguno de ellos es estrictamente mejor que esta, por lo que significa simplemente suponer que los bienes son buenos. Buenos desde el punto de vista de que son deseables, aumentan o incrementan la utilidad, no la disminuyen. Por lo tanto, son bienes buenos. O sea, son estrictamente lo que se dice bienes y no males. Si uno de ellos es un mal, como la basura, la contaminación o algo que reste grado de utilidad, no se satisface el supuesto de la monotonicidad fuerte. Pero en esos casos, redefiniendo el bien como la ausencia de aquello que causa el mal, basura, contaminación, etcétera, las preferencias respecto al bien redefinido suelen satisfacer el postulado de la monotonicidad fuerte. Entonces, siempre la monotonicidad que implica que más es mejor a menos, de aquello que sea deseable, de aquello que se quiera desde el punto de vista de que aumenta utilidad. Otro supuesto que es más débil que cualquiera de los dos tipos de monotonicidad es el siguiente: la no sociabilidad local. ¿De qué se trata la no sociabilidad local? Dada una cesta X, cualquiera perteneciente al conjunto X y un C, perdón, un E, un épsilon, cualquiera, tal que épsilon sea mayor a cero, existe una cesta Y perteneciente a X
tal que X menos Y es menor a epsilon, de tal modo que Y se prefiera estrictamente a X. Entonces, esto se interpreta de cómo o de qué forma se puede ver. Bueno, vamos a tratar de dibujarlo por acá. A dibujarlo por acá. Si yo tengo, por ejemplo, una función y tengo un punto, digamos, este sería el X, puede existir un espacio de radio epsilon que dentro del cual haya una cesta tan próxima, digamos Y, tal que esa Y se prefiera a X. Esto desde un punto de vista como si se le hiciera un zoom o se ampliara la preferencia en ese punto. ¿Ok? El supuesto de la no saciabilidad local quiere decir que siempre es posible mejorar, incluso aunque solo se introduzcan pequeñas variaciones en la cesta de consumo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una cesta de consumo X, basta con que al menos uno de los elementos que conforman la cesta X del conjunto X mayúscula, para que entonces se convierta en una cesta Y preferida a la cesta X. Digamos que por aquí va el tema de la no saciabilidad local, que es un supuesto débil de la misma monotonicidad. ¿Ok? El lector debe verificar que la monotonicidad fuerte implica la insaciabilidad local, pero no viceversa. ¿Por qué? Porque en la monotonicidad entonces tendrían que todos los elementos que conforman a la cesta ser estrictos mayores que los elementos que conforman, o sea, los de la cesta Y, los que conforman a la cesta X. Pero no va, o sea, no es necesario que sea tan estricto, sino basta con que al menos un elemento de la cesta sea mayor que el del anterior para que ésta sea preferida. Entonces, bueno, a partir de allí, ese supuesto es más débil, pero este, implica que siempre se puede mejorar un poco, aún en el caso de que hayan pequeños cambios. No es necesario que se duplique de todo, sino que al menos uno aumente y bueno, ya ahí está en mejor situación el consumidor. He aquí dos supuestos más que suelen utilizarse para garantizar que las funciones de demanda de consumo se comportarán correctamente. La convexidad, que es dados X, Y y Z pertenecientes al conjunto X, tal que X sea preferible a y Y al menos tan preferible a Z, entonces T por X más uno menos T por Y es al menos tan preferible a Z, cualquiera que sea T, tal que Z esté entre cero y uno. La convexidad estricta implica que dado que X y Y son distintos y Z pertenecientes al conjunto X, si X es al menos tan preferible a Z y Y es al menos tan preferible a Z, entonces una combinación de ambos es al menos tan preferible, perdón, es estrictamente preferible a Z. Cualquiera que sea T, tal que ese valor t está entre cero y 1, o sea, un número positivo entre cero y 1. La ordenación de las preferencias suele representarse gráficamente. El conjunto de todas las cestas de consumo indiferentes entre sí se denomina curva de indiferencia. Puede considerarse que las curvas de indiferencia son conjuntos de nivel. Entonces, en la siguiente sección retomaremos lo que tiene que ver con los conjuntos de nivel y las curvas de indiferencia.